El mundo suele llamarnos a los predicadores hombres de fe y estoy convencido que es un craso error por definición, porque lo cierto es que hombres y mujeres en todo el planeta tienen fe. Lo que cabe preguntarnos es en qué depositan su fe, pero de que tenemos todos fe, se los he de demostrar. Buena parte del mundo hoy por hoy han depositado su confianza en que la vacuna es la respuesta a la pandemia. Y depositar la confianza en algo es la misma definición que la Biblia da respecto a la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La mayor parte del mundo no ve ni sabemos en qué consiste la vacuna y cómo puede esta operar en nuestro cuerpo, pero hemos decidido confiar en que la Organización Mundial de la Salud tiene la razón y que eso nos va a hacer bien. De igual forma, ese gremio de médicos ha decidido depositar su confianza en un grupo de científicos que aseveran esa es la solución al problema. Y esos médicos, esos científicos han puesto su fe, valga la redundancia, en el método científico, porque la vacuna ha pasado la prueba del error y lo cierto hasta el punto en donde todo parece ser es factible. Así es que, como primer punto, debo recalcar, todos somos personas de fe. Como todos somos personas de fe, debe de haber algo que marque la diferencia. Y eso es en qué tenemos fe. Hay algunos que tienen fe en la vacuna, hay otros que tienen fe en lo más peligroso y terrible que pueda haber. Hay algunos que dicen tener fe en sí mismos. Qué gran error en el que han caído, en tener fe en un humano tan defectuoso e imperfecto. Pero al fin todos somos de fe. Ahora hablemos sobre nosotros, los discípulos de Cristo. ¿En qué tenemos fe? ¿Qué es lo que nos define? ¿Cómo llegamos a tener fe? Es que a través del estudio de la Biblia nosotros podemos conocer que la única forma de adquirir fe es por medio de la Biblia. Es por medio de estudiar la Biblia. Y mientras más la estudiamos, más nos vamos a dar cuenta que nuestra fe, lejos de ser ciega, es muy racional. Vamos a ver cómo nuestra fe se basa en hechos, se basa en pruebas y errores, casi como el método científico, si no el método científico diría yo, en la prueba y en el error, y en lo que el tiempo va mostrando que la Biblia ha dicho que iba a suceder. Una de las cosas que la Biblia dijo es que un Dios vivo dio vida a otros seres vivos. Y a través de la ciencia podemos ver cómo es que solo cosas vivas pueden dar vida. De esa misma forma, como el ejemplo que yo les acabo de dar, hay cosas que en la Biblia nos dicen que son verdades. Y la que hoy vamos a estudiar es una de esas verdades. ¿Y cuál es? Es que día a día, alrededor de nosotros, se lucha una guerra espiritual, invisible a nuestros ojos, pero tan cierta como cada una de las verdades bíblicas que ustedes y yo hemos estudiado durante mucho tiempo. Aunque nosotros no la podamos ver, la Biblia lo dice. Y si tenemos fe en algunas de las verdades de la Biblia, tendremos fe en todas las verdades de ella. Y hoy vamos a ver cómo es que hay espíritus encarcelados. Hay demonios coexistiendo
en el mismo planeta que nosotros. Y por supuesto que aquellos que tengamos fe en Cristo, en su palabra, vamos a creer que esto es como la Biblia ha dicho que esto es. Si tuviéramos que concluir a la introducción, lo cual es un error, pero creo nos va a ayudar, la segunda conclusión sería que los cristianos evangélicos, que somos parte de un mundo de hombres y mujeres con fe, nuestra confianza está depositada en la Biblia. La primera conclusión fue, todos tenemos fe. La segunda es, nuestra fe está puesta en la Biblia. Y todo esto para llevarnos al siguiente punto. Espíritus encarcelados. Si ustedes ven esto fuera del contexto de las dos conclusiones anteriores, parecerá que se trata de una historia de Star Wars, la Guerra de las Estrellas o algo parecido. Pero recalco, está todo aquí. Esto y más vamos a estudiar en el sermón titulado Espíritus encarcelados. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿Ven? Ok, leemos en el verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó. Noten eso y subrayenlo si así les parece. Y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bien, habrán notado que remite la carta de Pedro a los días de Noé. Así es que vamos a hacer eco de la referencia y nos vamos a remontar. Voy a citar que los primeros 2 casos de posesión demoníaca en la Biblia están precisamente en la antesala de los días de Noé. Entendamos posesión demoníaca como aquel hecho en donde un espíritu toma posesión del cuerpo de un hombre o de un animal. Eso es posesión demoníaca. Y recalco, los primeros 2 casos están en la antesala de los días de Noé. El primero fue cuando Satanás tomó posesión del cuerpo de la serpiente. Sí recuerdan la historia, ¿no? El segundo caso es cuando los hijos de Dios, refiriéndose a espíritus, tomaron control de cuerpos de hombres para tener sexo con las hijas de los hombres. Así le llama Génesis. Si alguien de ustedes dice, pastor, pero ¿para qué hicieron esto los demonios? ¿Fue un caso de perversión sexual? No, no era el propósito de estos demonios. El propósito de estos demonios era la perversión de la raza humana. Tan aberrante fue delante de Dios esta actitud que Dios decidió acabar con toda forma viviente. Esa es la razón por la que Noé y el diluvio y la historia que todos conocemos. Ahora, noten, ¿qué estoy haciendo? Pedro se remonta
a esta historia previa a los días de Noé. Todos estos son cabos sueltos para llegar al punto de espíritus encarcelados, para decir quiénes son esos espíritus encarcelados. En resumen, se trata de esos espíritus que poseyeron los cuerpos de hombres para tener sexo. Tan grave fue que Dios decide encarcelarlos. Ese es el contexto de esta historia y eso nos lleva a lo que ahora Pedro describe nuestro Señor va a hacer. Entonces, la Biblia nos habla sobre demonios. Y te pregunto, ¿hoy en día todavía hay posesiones demoníacas? Absolutamente sí. Entonces, la Biblia otra vez está probando ser certera. Sí. Ahora, lo que nosotros Pero empezamos... perdón, ya que lo dijiste, buen momento también para señalar que aunque la Biblia una vez más está mostrándose a sí misma cierta, el hombre ocupa esto también para decir que no es cierta. Es decir, continúa la batalla entre el bien y el mal. Sí. Por lo tanto, lo que nos atañe en realidad a este estudio sobre los espíritus empieza en el verso 18. Y es que Pedro dice y hace énfasis y ratifica diciendo, verdaderamente Jesús murió en la carne. Los gnósticos no saben lo que dicen, diciendo que Jesús no fue 100% Dios y 100% hombre, y a lo mejor ni siquiera murió. Jesús murió. Lo que sucede es que resucitó y venció a la muerte, pero sí murió. Ahora, lo que Pedro se empieza a decir después es lo que él hizo, lo que Jesús hizo los días que él estuvo en la tumba, los días que su cuerpo estuvo en la tumba. Nos relata Pedro una de las dos cosas que Jesús hizo. La primera no la vamos a encontrar en Pedro, sino que vamos a ir a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 8. Es importante que como estudiantes de la Biblia y como cristianos tengamos estos versos guardados en nuestro corazón. Y les pido que vayan hasta ahí para que también los puedan resaltar en su Biblia. Y cuando sea momento de defender vuestra fe, puedan hacerlo como buenos estudiantes de la Biblia. Efesios 4:8 dice lo siguiente. Esto es una de las cosas que Jesús hizo cuando estuvo muerto. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Habla sobre una cautividad cautiva. Y aunque parece redundante, no lo es en los escritos. En realidad es una forma poética de hablar sobre un grupo de huestes o un grupo de personas que se encontraban en cautiverio. En realidad el contexto de este verso, o la primera vez que encontramos este verso, no está en Efesios. La primera vez que se habló esto fue en Salmos. Y aquellos de ustedes que posean una Biblia de estudio se darán cuenta que hay una pequeña reseña a Salmos 68. Cuando ustedes y yo vamos a Salmos 68, nos vamos a dar cuenta que ese verso está hablando sobre una historia cuando David derrotó a los jebuseos y después de consumar su victoria, la forma en la que él consumó su victoria fue trayendo a los prisioneros de guerra desde la ciudad de los jebuseos de vuelta a su casa. Por lo tanto, ese Salmos
ese salmo estaba hablando en un principio de eso, pero mientras estaba hablando de eso, el Espíritu Santo tomó el lápiz de ese escritor, potencialmente David, y empezó a hablar una profecía que Jesús iba a cumplir. Lo primero que hizo fue ir a la cautividad cautiva. ¿Y quiénes son estos? ¿Qué es esta cautividad cautiva? Bueno, son todos aquellos que murieron antes de que Jesús pusiera sus pies en la tierra. Las personas en el Antiguo Testamento, cuando morían, iban a un lugar llamado el seno de Abraham. No era el cielo, era el seno de Abraham. No era la eternidad con Dios, era el seno de Abraham. Mi papá lo va a explicar después mejor. Pero bíblicamente conocemos que estas personas no tenían acceso por lo que dice a la eternidad, por lo que dice Hebreos 2:14. Y si por favor van conmigo hacia Hebreos 2:14. Y también sería bueno que subrayen ese verso porque está hablando de todos aquellos que murieron antes de Jesús, que tuvieron fe en Dios, pero no conocieron a Jesús. Verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de muerte, esto es, al diablo. Y escuchen esto, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todos aquellos que se encontraban en el seno de Abraham. Lo que Jesús hizo fue ir a traer a esos prisioneros de guerra que se encontraban en el seno de Abraham y los liberó. Se los llevó a la eternidad con Él en el cielo. Él fue la primicia de la resurrección. A eso se refiere con la cautividad cautiva. Eso fue lo primero que hizo. No va en orden cronológico. Esto es más bien un orden esquemático para nosotros. No les estoy diciendo que esto sucedió en este orden de tiempo. Lo segundo que conocemos que Jesús hizo es lo que literalmente está hablando Pedro. En el verso 19 dice que fue y predicó a esos espíritus encarcelados. Ahora la pregunta debería de ser, ¿cómo es eso de que Jesús les predicó? ¿Eso significa que Jesús les fue a evangelizar? ¿Fue a darles una nueva oportunidad para redimirse? Por supuesto que no. Los que llegó a traer para el cielo ya iban con Él, pero los encarcelados, los demonios, los espíritus malignos están condenados ya. Entonces, ¿qué fue a hacer si dice la Biblia que les fue a predicar? Bueno, lo que Él fue a hacer no fue lo que nosotros conocemos por predicar, sino por anunciar. Él fue a proclamar algo delante de esos espíritus. Y lo que Él proclamó fue lo mismo que una vez dijo en la cruz. Fueron probablemente las mismas palabras que dijo por última vez en la cruz. Él fue delante de esos espíritus y les dijo, ya no pueden meterse con mis hijos. No pueden condenarlos, no pueden poseerlos, no pueden encadenarlos. Se acabó. Y dijo, consumado es. Gané, derroté a la muerte, he comprado cada una de sus almas con mi muerte y con mi sangre.
se acabó. Les dijo, consumado es. Eso es lo que Jesús descendió a hacer al Seol. Ahora voy a intentar diagramarles lo que Talo les ha explicado, intentando que quede como un bosquejo en vuestras mentes o como cabos sueltos atados. Empecemos por mencionar que en el libro de Génesis hay 2 eventos. Está los días de Noé. Bueno, este es por último. Este es permanente. No. Están los días de Noé y está aquí la serpiente. Y también los que tuvieron sexo, espíritus. Luego Talo mencionó el libro de los Salmos, un general. Finalmente vamos a la primera carta de Pedro, que es nuestro tema en cuestión respecto a los espíritus. Y aquí voy a poner, creo que Lucas es el que mejor lo explica, la historia del rico y Lázaro. Bien, noten, estos son cabos sueltos. Ya les mencionamos 1, 2, 3. No he mencionado este. Este es un diagrama que voy a ocupar para sumar todos estos. Dice la historia del rico y Lázaro que había un sitio en donde estaba Abraham que se llamaba el seno de Abraham. Y desde donde se podía ver que estaba el rico. Y que entre estos dos había una cima con S, porque cima con C es pico, cima con S es un abismo, y que este es un abismo irreconciliable. Pues bien, Pedro dice que nuestro Señor Jesús descendió acá e hizo 2 cosas. Número 1, se llevó a los que estaban aquí, es decir, a la cautividad cautiva. Y por eso dice otro pasaje paralelo que el Seol se ensanchó. Todo esto se convirtió en uno solo. ¿Quiénes estaban aquí en el seno de Abraham? Además de Abraham, todos los santos del Antiguo Testamento, los que murieron poniendo su fe en que vendría el Mesías príncipe. Ellos no podían ir a la eternidad porque la Biblia establece en otro pasaje paralelo que Jesús era la primicia de la resurrección. Nadie podía ir a la presencia de Dios a no ser después de nuestro Señor. ¿Y eso por qué? Ya se los explico. Pero en fin, esto es lo primero que Jesús hizo. Lo segundo que nuestro Señor Jesús hizo es que les predicó a estos. ¿Qué es lo que les predicó? Bueno, ahora lo puedo decir. Tal lo explicó en Salmos que un general, potencialmente fue David, llegó a dar libertad a prisioneros de guerra y a mostrar su señorío sobre ese pueblo. Es la costumbre de los generales en el Antiguo Testamento. Entonces, nuestro Señor llega a llevarse a la cautividad cautiva y la presenta ante su Dios, ante su Padre, siendo Él la primicia de esa resurrección. Y les dice a estos espíritus encarcelados que Él es el Mesías príncipe y que todas las profecías se cumplen en Él. Pero ¿para qué predicarles esto? Porque estos van a ser soltados. Apocalipsis dice que podrán tener la oportunidad de revelarse una vez más. No una oportunidad de salvación, sino que se revelarán una vez más. Así es que Jesús está diciendo que Él es ese general. De esta forma,
queda atado todo esto. En Génesis 3:15 dice que la serpiente iba a herir en el calcañar a el hijo de la simiente de la mujer, que es nuestro Señor, y que el hijo de la simiente la heriría en la cabeza. Con todo lo que estoy diciendo, se cumple todo esto. Y Pedro lo que está haciendo es describiendo todo lo que nosotros hemos intentado describir en estos minutos. Ahora, un detalle a reflexionar es respecto a Noé. Porque cuando vayan a casa descubrirán que al final del capítulo 3 habla sobre el bautismo. No, mejor léanlo porque parecerá que me estoy pasando a otro tema. Capítulo 3, ahora vayan hasta el versículo 21. No, desde el 20 mejor. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, solo 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Cualquiera diría, el bautismo nos salva. No, ahí hay un paréntesis donde dice no quitando las inmundicias de la carne. Pedro solo está ilustrando que así como el bautismo en agua nos identifica con nuestra fe, de la misma forma que en la época del diluvio, Noé y estas otras 7 personas fueron salvas por poner su fe. ¿En qué? Su confianza en que Dios enviaría esa lluvia. Reflexión también para nuestros días. Noten que si Dios decidió acabar con toda forma viviente, después de que esos espíritus provocaron el desenfreno sexual y la degeneración en la raza humana, eso significa que los días de Noé es un ambiente en donde la paciencia de Dios llega a su límite. ¿Sí me estoy dando a entender en eso? Ahora, en forma comparativa les pregunto, por lo que hemos leído de lo que fue los días de Noé, ¿piensan que nuestra sociedad está al punto de llegar a los días de Noé? La pregunta sería si es que no lo rebasamos ya. Y si eso es así, la conclusión es obvia. La destrucción de toda forma viviente también es antesala. Que cuando empezó toda esta maldad y degeneración, yo no sé cuándo fue el comienzo de los últimos tiempos, pero me inclinaría a pensar que todo ha arrancado en los últimos 80 o 90 años, viendo eventos en el mundo que nunca antes vimos. Entre ellos, hagamos eco a las últimas 2 guerras mundiales, y no sé quién fue el que lo dijo, si Eisenhower o Roosevelt, cualquiera de los dos, y no sé si hubo uno otro, perdonen que en mi memoria se escapan detalles importantes en cuanto a nombres, pero uno de ellos dijo cuando vio apilado cientos de cadáveres judíos por el holocausto que los nazis le propinaron, fotografíen esto, dijo, porque vendrá un día en donde la humanidad olvidará que el mundo se había vuelto loco, porque ¿quién puede asesinar simple y sencillamente por gusto a miles de judíos? Solo demonios. Estoy diciendo que si este mundo ha llegado a la posesión demoníaca semejante a la de los días de Noé, es asunto de días para que nuestro Señor venga. Ahora, el punto álgido de todo lo que hemos hablado es esto. Hagamos cuenta y caso que esta no es un templo dedicado para estudiar la Biblia, sino que es un hospital, y que ustedes están muy enfermos y que están padeciendo y sufriendo. Algunos están hospitalizados y otros son familiares. Y vengo yo como predicador usando el calzado de Pedro y les predico esto.
¿qué sentido tiene? ¿Acaso no les hubiera dicho mejor un salmo, el Salmo 23, o un salmo que los anime o les ayude, con un dolor en la espalda o en la cabeza, ellos diciendo, ¿y usted hablándome de ángeles perversos? Sí, poner en cuenta eso y sumar el contexto de los receptores de la carta de Primera de Pedro. Ellos vivían en persecución, veían cómo sus familias eran asesinadas en el Coliseo romano, en las calles de sus ciudades, solo por ser cristianos, eran quemados vivos. ¿Cómo esto puede ayudar a un enfermo? ¿Cómo esto puede ayudar a una persona sufriendo? ¿Por qué Pablo lo escribe? A Pedro, perdón. ¿Por qué Pedro lo escribe? Bueno, es que cuando ustedes y yo leemos esto, podemos estar certeros de esta verdad. Jesús ya ganó. Ya venció a la muerte y fue al territorio de muerte a decir, yo gané. Por lo tanto, todos aquellos que tengamos una fe en Cristo, sabemos que tenemos acceso a esa misma victoria sobre la muerte. Por eso aquellos que estaban en los tiempos de la carta de Primera de Pedro, viendo cómo propinaba Roma muerte a sus seres queridos. Por ello, todos los que hoy vemos la muerte pasar frente a nosotros, podemos saber, Cristo venció. Y eso es alentador. Eso es una carta de ánimo para todos nosotros. Es similar a esta ilustración. El día que nos anuncien, ya no tienen por qué usar máscaras, se acabó el virus, se erradicó. Yo voy a hacer una fogata de estas cosas, no las quiero volver a ver. Y va a ser la mejor noticia que haya escuchado en mi vida. Va a ser una tremenda noticia porque he vivido lo que la pandemia ha hecho. Pero ¿saben ustedes de que hay ciudades aún en el mundo que no tienen idea de lo que la pandemia es? Ellos nunca necesitaron ocupar máscara, nunca hubo un contagio en esas ciudades. Sí. Por lo tanto, cuando a ellos les llegue esa noticia de que se acabó la pandemia, para ellos va a ser, no va a ser tan importante. Porque ellos nunca tuvieron la mala noticia de escuchar que en su pueblo había un contagiado. Pero los que escuchamos la mala noticia, vivimos esperando esa buena noticia. Todos en este mundo hemos escuchado la mala noticia que un día vamos a morir. Y no solo hemos escuchado esa noticia, también hemos sido golpeados por la realidad de lo difícil que es vivir en este mundo. De cómo aún sin estar muerto, me siento como un muerto caminando, sin propósito en la vida, miserable, sin esperanza. Me golpeó la realidad de esa mala noticia. Pero aquellos que ya hemos sufrido esa realidad, podemos disfrutar de esta buena noticia. Jesús venció. Y con Él tenemos la victoria. Y con Él no vamos a sufrir en el lago del infierno por la eternidad, sino que vamos a poseer casas eternas en el cielo, porque Él venció. Oremos.